Saludos a todos. El tema de hoy nos lleva a las profundidades de las grandes ligas de béisbol, donde los contratos gigantescos se han convertido en una espada de doble filo, creando tanto leyendas como pesadillas financieras. Analizaremos los acuerdos contractuales más polémicos de la actualidad, la frustración que generan en la afición y cómo, en medio de este panorama de inversiones dudosas, emerge el fenómeno Shohei Ohtani como un milagro de consistencia y valor inigualable. Hablaremos de Anthony Rendon, que cobra $57 millones por 0 apariciones, del calvario de lesiones de Ha-Seong Kim y de la presión insostenible sobre Juan Soto, quien, a pesar de tener grandes números, lucha contra el peso de un contrato de 750 millones. Finalmente, exploraremos por qué Ohtani es una entidad singular que desafía toda comparación. Comencemos con el lastre de oro, Anthony Rendon. Tercera base, una estrella fulgurante en su época con los Nationals, donde fue clave para ganar la Serie Mundial de 2019, firmó con los Angels un pacto de 7 años por $245 millones, equivalentes a unos 36,000 millones de yenes. Desde ese momento, su carrera se ha desplomado. Si bien tuvo un año aceptable en 2020, las lesiones han sido su sombra constante. De 765 juegos posibles, solo ha participado en 205. La situación actual es impactante. 0 partidos jugados en lo que va de esta temporada, mientras su salario anual se mantiene en aproximadamente $57 millones. Shedar. La prensa estadounidense lo ha calificado como el peor contrato de la historia, o al menos el lastre más caro. Los aficionados, mordaces en sus comentarios, sugieren que Rendon simplemente decidió retirarse mentalmente, viviendo una vida de lujo, gracias a un contrato que, a la luz de los resultados, parece un error de cálculo histórico. Shedar. Su brillo de antaño se ha desvanecido, y la posibilidad de un retiro inmediato al finalizar el acuerdo es una realidad palpable. La frustración de los seguidores se mezcla con una crítica estructural al béisbol. Si otros jugadores rinden pese a las críticas, un lesionado crónico que cobra su salario íntegro sin jugar evidencia una falla sistémica en la MLB. Shedar. Las voces se alzan pidiendo mecanismos de reducción salarial basados en la cantidad de juegos jugados o en el tiempo pasado en la lista de lesionados. La capacidad financiera de las franquicias influye directamente en la moral del equipo y en su futuro. Y el caso Rendon es un espejo de estas distorsiones. En un mercado diferente, tenemos la situación del prodigio coreano Ha-Seong Kim. Los Rays invirtieron $43 millones en él, esperando un especialista defensivo y un gran corredor de bases. Sin embargo, una lesión en el hombro derecho retrasó su inicio, y ahora una inflamación en la espalda lo ha vuelto a colocar en la lista de lesionados. Con solo 24 partidos jugados esta temporada, las redes sociales resuenan con la crítica, dinero desperdiciado y la terrible profecía de que este podría ser el final. Para un equipo de mercado pequeño como los Rays, una inversión de $20 millones anuales en un jugador que no puede mantener su nivel defensivo ni ofensivo es un golpe durísimo. Muchos observadores, comparándolo con la trayectoria de Ichiro Suzuki, exigen que los jugadores extranjeros prueben su valía con contratos más modestos antes de aspirar a estas cifras infladas. La fragilidad de una carrera se pone de manifiesto. Pero si hablamos de presión, nadie la siente más que Juan Soto. Shedar. Tras firmar el contrato más grande en la historia de la MLB, un monumental pacto de 15 años y $750 millones, la expectativa sobre él es inhumana. Aunque sus números esta temporada no son malos, la crítica no cesa. ¿La razón?
Su salario anual promedio de 51 millones de dólares. Los medios y los fanáticos exigen un rendimiento anual que equivalga a un jugador más valioso, con proyecciones poco realistas de 40 jonrones y 120 impulsadas durante una década. El contrato en sí mismo se ha convertido en el principal adversario de Soto. Aquí es donde entra Shohei Ohtani. La existencia de Ohtani amplifica la mirada crítica sobre Soto. Mientras Soto es un bateador estelar, Ohtani es una fuerza de la naturaleza. Con los Dodgers, Ohtani sigue dominando como lanzador y bateador, superando ya los 40 jonrones y manteniendo una efectividad inferior a 3.00. La prensa lo tiene claro. Soto es un gran jugador, pero carece del valor añadido que sí poseen Aaron Judge u Ohtani. El valor de Ohtani, además de sus estadísticas imposibles, se sustenta en su impacto publicitario, su capacidad para atraer espectadores y su alcance global. Su contrato es visto como una inversión que se paga sola. Soto, en cambio, es juzgado únicamente por el rendimiento estadístico puro, y ante el monstruo de su contrato, ese rendimiento siempre parece insuficiente. Lo que presenciamos con Ohtani es un milagro que corre el riesgo de ser normalizado. Exjugadores han cuestionado si los fanáticos de los Dodgers realmente aprecian la singularidad de lo que ven a diario. Un jugador que en un año batea 40 jonrones y al siguiente regresa al montículo para dominar. Es una hazaña que no se veía en un siglo, desde Babe Ruth. Los propios aficionados admiten que han llegado a dar por sentada su grandeza. Lograr 40 jonrones es un milagro. Shedar. Tener una efectividad de 2 punto algo es otro milagro. Que la misma persona haga ambas cosas en la misma temporada es incomprensible. La crítica a Ohtani por detalles menores, como una baja cantidad de bases robadas, evidencia un estándar anormalmente elevado. Para él, el éxito es obligatorio y el fallo es una catástrofe. ¿Por qué Ohtani logró mantener el doble rol donde otros fracasaron? El lanzador Michael Lorenzen, su excompañero en Los Angels, dio la respuesta. Ohtani ya había probado su valía en la NPB de Japón. Además, llegó a la MLB a una edad temprana y bajo un contrato inicialmente más económico. Estos factores permitieron que el equipo asumiera el riesgo. Si un jugador estadounidense, seleccionado en primera ronda y con un contrato gigantesco, hubiera intentado el doble rol, las franquicias jamás le habrían dado la oportunidad. Su talento, su entorno y su autogestión extrema, eliminando todo lo que no sea béisbol, son los pilares que sostienen esta existencia única. La hazaña de Ohtani ha abierto una puerta en el béisbol. Ha demostrado que el doble rol no es una fantasía. Aunque no todos puedan emularlo, su precedente permite que las nuevas generaciones y los equipos de ligas menores conciban la idea de desarrollar jugadores bajo esta modalidad. El contraste entre los riesgos de los contratos gigantescos evidenciados por Rendón, la fragilidad de la inversión en Kim Ha-sung, la crítica al insuficiente Soto y la milagrosa realidad de Ohtani, es la imagen de la MLB moderna. En una era dominada por las cifras y los contratos, Ohtani nos recuerda el valor puro de la excelencia deportiva. Como aficionados, nuestro deber es no dar por sentado este momento, sino saborear cada lanzamiento y cada turno al bate como el evento histórico que es, para poder decir con orgullo a las futuras generaciones, estuvimos vivos durante la era de Shohei Ohtani.